Ya, vamos a partir. Vamos a partir. No sé si se escucha, no sé si se está escuchando bien o no. Todavía no ha ingresado nadie, así que voy a ir probando acá. Ya, voy a ir probando. Estamos avisando a más seguidores. Hola, saludos. Hola, ¿cómo están? Ya. Bueno, voy a ponerme los lentes para poder ver. Ya, hola, ¿cómo están los que están entrando? Estoy contento, no sé si se escucha. Si alguien que haya entrado me puede decir si se escucha o no, se lo agradecería mucho, porque no sé si se escucha bien. Se oye bien, listo, ya, con eso estoy. Aquí, como esto es circo pobre, yo hago de todo, y como va encima no sé muy bien esto de las conexiones, me cuesta. Bueno, les quiero contar que voy a hacer, gracias Nayeli, bueno, les voy a contar que estoy a dos cámaras. ¿Por qué? Porque quiero grabar hoy día este en vivo, lo voy a subir a YouTube. Entonces, como no sé hacer muy bien las conexiones, estoy con dos cámaras, ¿ya? Así que de repente miro a la cámara del celular del Instagram y otras veces voy a estar mirando a la cámara del computador para poder hacer la grabación, ¿ok? Y bueno, quiero saludar a todos. Para mí este es un en vivo bien especial. Les quiero contar por qué. Porque surgió a partir de una necesidad que comencé a percibir. Bueno, y saludo ahí ya también a Yandira. Hola, ¿cómo estás? Porque me ha pasado, no sé si a ustedes les ha ocurrido, que últimamente me he encontrado con que hay muchos temas que están afectando a la iglesia. Están afectando a la iglesia muchos temas respecto a cristianos que están con dudas sobre, bueno, por ejemplo, conflictos, cristianos que dicen yo soy de derecha, otros que dicen yo soy de izquierda, cristianos que están reconociéndose como cristianos y al mismo tiempo se reconocen, por ejemplo, como progresistas, otros como de otros estilos, ya incluso muchos cristianos que con lo que me he encontrado últimamente es que están poniendo en duda la veracidad de la Biblia y que te llaman a una reinterpretación de la Biblia, desechando elementos que son fundamentales. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Entonces, a partir de eso, la verdad, sentí un deber como hermano en la fe y como cristiano de poder comenzar a hacer una serie de en vivos que decidí titular, poner un gran título que es De Santiago a los ismos o de Santiago a las ideologías, en donde a partir de lo que voy a hacer hoy, que es un breve análisis de algunos pasajes, centrándome en la carta de Santiago, en la epístola de Santiago, quiero poder analizar distintas corrientes y movimientos filosóficos, distintas ideologías, para que podamos ver si en efecto, siendo cristianos, podemos ser algo más que cristianos. Y este es un tema bien importante y no le quiero dar muchas más vueltas, quiero partir. Y quiero que quienes vean estos en vivo, diferidos o presentes, entiendan que van a ser como una serie de en vivos, donde hoy día parto y por lo menos voy a estar durante 4 semanas haciendo en vivos que van a estar conectados. Todos estos en vivos van a estar conectados temáticamente por digamos, este análisis a lo que son distintas ideologías, ¿ya? Pero hoy no quiero analizar una ideología, o más bien dicho, quiero analizar una ideología, pero esa ideología es el cristianismo. ¿Por qué? Porque en último término no quiero dar información en estos en vivos, que lo voy a hacer, pero mi propósito último o mi propósito central va a ser este. Quiero enseñarles a todos los que vean estos en vivos, quiero enseñarles va a sonar soberbio, pero no es así, es con mucha humildad, a pensar cristianamente, a tener herramientas para que ustedes, cuando les presenten una ideología, sean capaces de filtrarla y saber si en efecto esa ideología va en conformidad con la palabra de Dios y si por lo tanto podemos establecer que esa ideología que de alguna forma trata de entrar en nuestra mente y que trata de entrar en las iglesias es conforme a la Biblia o no. Y ese es el tema fundamental. Es como no quiero dar peces, sino que quiero enseñar a pescar. Ese es mi objetivo con estos envíos, ¿ok? Y para hoy día quiero plantear un título o un subtítulo a este en vivo. Y quiero que este en vivo se llame Cristiano y algo más. ¿Por qué cristiano y algo más? Porque la gran pregunta que hoy día quiero plantear es, ¿puedo ser cristiano? ¿Podemos ser cristianos y algo más que cristianos? Por ejemplo,
Puedo decir, ¿sabes qué? Yo soy cristiano comunista, puedo decir soy cristiano socialista, puedo decir soy cristiano capitalista, puedo decir, oye, soy un cristiano progresista, o incluso soy un cristiano que se suma a un sistema teológico liberal, deconstructivista, que quiere reformular todo lo que es la lectura que hemos hecho hasta hoy día del cristianismo. Porque todo esto hoy día está presente en nuestras iglesias, está entrando. Quiero que piensen en el apellido que sean, cristianos, feministas, cristianos, de todo tipo. Podemos ser cristianos y algo más que eso. Aquí hay un tema que yo quiero plantear al tiro y de entrada, que es este. Hola Didi, bendiciones. Por si acaso esto después lo voy a subir a YouTube. Entonces, por si acaso, lo voy a subir a mi canal de YouTube, que es bien chiquitito, pero va a estar ahí arriba, ¿ya? Sin filtro ni edición, así tal cual como está saliendo ahora. Ahora, el fondo de esta pregunta de si podemos ser cristianos y algo más, es una pregunta, en último término, que es mucho más compleja de lo que parece. De hecho, la cuestión, la kit, la razón de esta pregunta es la siguiente. Si el cristianismo, en efecto, es completo por sí mismo o si necesita ser completado por otras ideologías. En otras palabras, lo que quiero decir es, cuando yo pienso que soy cristiano y que puedo ser algo más que cristiano, implícitamente lo que estoy diciendo es que el cristianismo es un mensaje incompleto y que el cristianismo no puede dar respuestas a todas las interrogantes y que por lo tanto los problemas de la humanidad no pueden ser solucionados con el discurso cristiano, de modo que inmediatamente tendríamos que reconocer que el cristianismo en su esencia es falaz y es mentiroso y que es tan imperfecto como cualquier sistema de ideas. Es decir, cuando yo planteo que soy cristiano y que soy además progresista, capitalista, liberalista, teológico, feminista, lo que ustedes quieran, pónganle el apellido que quieran, lo que estamos haciendo es plantear algo muy potente y es esto. El cristianismo es incompleto, es insuficiente y necesita de algo más para poder comenzar a dar respuestas de salvación a los problemas de la humanidad. Entonces, partamos de una base. Si somos bastante críticos, tenemos que decir que o somos cristianos, a secas, o no lo somos. Aquí yo voy a ir avanzando un poquito con estas ideas y, en último término, a ver, el cristianismo es bien extremo y extremo en torno a que el cristianismo es excluyente de todo otro sistema ideológico. Voy a plantear algo que dijo Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Jesús mismo, se plantea su testimonio y su mensaje como el camino, la verdad y la vida. Algo que es muy sencillo, pero que es bueno aclarar. ¿Qué es esto? Jesús no es un camino, no es una verdad, no es una forma de vida. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Su testimonio y su mensaje son la única forma de llegar a Dios. Entonces, ya Jesús, con solo esa frase, genera un proceso de exclusión de cualquier sistema ideológico diferente al cristianismo mismo. De hecho, podríamos, y no lo vamos a hacer acá, podríamos analizar, por ejemplo, el concepto de verdad y nos daríamos cuenta que el concepto de verdad que usa Jesús en este contexto, en este pasaje, implica exclusión absoluta de cualquier otro sistema ideológico. Como dice Isabel Zapata, no somos chicha ni somos limonada, somos cristianos. Y si no somos cristianos a secas, no somos nada más. Sin embargo, yo hoy día quiero darles herramientas a ustedes para que ustedes puedan de verdad, bíblicamente y reflexivamente también, por medio de procesos de análisis, puedan darse cuenta cuando un sistema ideológico, cuando una ideología es contraria al Evangelio o cuando de alguna forma podemos rescatar algo de este sistema. Y aquí quiero partir aclarando algo. La Biblia es
un libro infalible e inerrante. Yo tengo por ahí un hater en redes sociales, y gloria a Dios por eso, que me ha reclamado muchas cosas. Yo siempre digo, no tengo problema en hablar con una persona que me dice que la Biblia tiene errores, pero la condición es esta: lo hacemos en un en vivo, cara a cara. Eso es sencillo. Así que si alguien me dice la Biblia tiene errores, yo le puedo decir que no. Le puedo argumentar y explicar, pero en un en vivo, cara a cara. Ese es el único reto que yo le hago a todas las personas. Y sobre esa base no hay ningún problema. Pero me da lata estar escribiendo en redes sociales, así que no lo hago así. Lo aclaro inmediatamente con mucho amor en Cristo Jesús. Ahora, yo quisiera señalar lo siguiente. Si bien el cristianismo es excluyente de todo otro discurso, ¿ya? De todo otro discurso, hay que reconocer lo siguiente, que esto no significa que otros discursos no puedan contener verdades, incluso profundizar en ellas. Y aquí quiero dar como ejemplo la ciencia. Casi siempre se plantea que la ciencia y la religión cristiana son enemigas, lo cual es un error espantoso. Hay muchas verdades que son, digamos así, naturales y científicas que se presentan en la Biblia. Lo que pasa es que la Biblia no es un libro científico, por lo tanto no profundiza en esas verdades. Sin embargo, la Biblia señala algo que es muy importante, y esto es lo siguiente: que Dios creó el mundo con un orden y con un diseño, y por lo tanto con leyes que lo rigen. Eso te da pie a que la ciencia pueda comenzar a estudiar la naturaleza y a conocer verdades de Dios presentes en la naturaleza. En la medida en que la ciencia analiza la naturaleza y busca encontrar verdades en la naturaleza, está yendo en conformidad a lo que la Biblia dice, porque la Biblia dice que Dios creó el mundo y que Dios colocó verdades y leyes en la naturaleza. Por lo tanto, la ciencia y la fe cristiana y el cristianismo y la Biblia no son enemigas. Sí ocurre que a veces muchos cristianos han malinterpretado la Biblia y mucha gente de ciencia malinterpreta los hechos científicos, y ese es otro tema. Ahora, también podríamos decir, por ejemplo, filosofía, política, economía, psicología, diferentes ámbitos de la ciencia, las matemáticas, en donde cada área del conocimiento nosotros nos vamos a ir dando cuenta que presentan verdades que expone la Biblia. La Biblia no es un libro de política, no es un libro de psicología, no es un libro de filosofía, no es un libro de matemática y no es un libro de ciencia. Por lo tanto, no profundiza en estas verdades, pero las menciona. Y de hecho, llama al ser humano a que pueda, por medio del uso de su razón, descubrir atributos de Dios por medio de las ciencias. Y ese es un punto interesante del cristianismo. Ahora, el problema que nosotros corremos hoy es este: que muchos cristianos, debido a su falta de profundidad en lo que es el estudio de la Biblia, que muchas personas, por su ignorancia en torno a el mensaje bíblico y a leer versículos bíblicos fuera de contexto, o no profundizar en ellos, tienden a pensar que la verdad, la Biblia tiene errores. Y en eso quiero ser muy claro. Pero ese no es un problema de la Biblia, ni un problema del mensaje de Dios. Ese es un problema del lector. Aquí, por ejemplo, voy a decir lo siguiente: que hoy como iglesia cristiana corremos un peligro tremendo. Y es que hay un gran conjunto de movimientos e ideologías que están afectando la manera en que los cristianos estamos entendiendo el mundo, y estamos entendiendo a Dios, y estamos reinterpretando a Dios, y estamos deconstruyendo el mensaje bíblico, e incluso estamos interpretando la sociedad. Ocurre que como cristianos hoy día estamos viviendo un proceso esquizofrénico, donde por una parte somos cristianos, tenemos una moral cristiana y tenemos una fe cristiana, pero leemos el mundo con una estructura y una mentalidad secular y atea. Y ese es un peligro tremendo. Y insisto, ese peligro y ese problema que hoy día estamos viviendo como iglesia es lo que me motiva a hacer este en vivo y a hacer 4 o 5 en vivos más durante las próximas semanas. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a pensar bíblicamente y entendamos el valor de lo que el mensaje de Dios nos dice, el valor de las verdades que la Biblia nos presenta. Y entendamos de nuevo, y con esto hay que ser súper reiterativo,
que la Biblia es el único texto que tiene la solución para todos los problemas de la humanidad. Muy bien, así es. La Biblia ha de discernirse espiritualmente. Yo solamente haría una aclaración, que el discernimiento espiritual implica uso de razón. Solamente que no solo implica uso de razón, implica que tu razón sea iluminada por el Espíritu Santo. Y eso es muy importante, ¿ok? Porque Dios nos entregó la capacidad de razonar. Somos los únicos seres en este mundo que pueden razonar. Y eso es algo, un atributo de Dios compartido con nosotros. Dios nos da la razón para que podamos discernir lo que dice la Biblia. Pero ese discernimiento solamente viene cuando nuestra razón está siendo iluminada por el Espíritu Santo. Pero muy bien por el comentario, porque estoy de acuerdo en esa parte. Ahora, yo quiero plantearles algo muy importante y es el axioma desde donde quiero partir. La Biblia, la palabra de Dios, es inerrante e infalible. Y consideremos en este sentido, para poder entender esto, lo que dice Jesús en el Sermón del Monte cuando habla de dos hombres que construyeron su casa. Esta es la introducción, por si acaso tengo que llegar a la epístola de Santiago, pero tengo que hacer toda esta vuelta para llegar a eso, ¿ya? Y poder partir. Ya, pero consideremos lo que Jesús dice en el Sermón del Monte cuando habla de los dos hombres que construyeron una casa. Uno construyó sobre la roca y otro sobre la arena. Normalmente pensamos que uno se refiere al lugar donde construyeron. Cuando uno va al texto, va al pasaje y a las expresiones, tú te das cuenta que a lo que se refiere es que un hombre cavó los cimientos y llegó hasta la roca, profundizó. Pero el otro hombre cavó los cimientos, pero no profundizó y solamente llegó a la parte superficial de la tierra, es decir, en la arena. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué digo esto? Porque en último término, ambos hombres construyen su casa, pero uno profundiza en la construcción de sus cimientos, el otro no. Y aquí viene el tema. El hombre que profundizó en la construcción de los cimientos refiere a aquellos hombres que hacen una lectura donde analizan la palabra de Dios, donde investigan la palabra de Dios, donde oran a Dios para que Dios ilumine, como decíamos hace un momento atrás, su entendimiento y así poder comprender las verdades bíblicas. Aquel que no, aquel que construyó sobre la arena y no sobre la roca, se refiere a las personas que leen la Biblia, que asumen una actitud de fe, pero que no profundizan en su relación con Dios, que no profundizan en su comprensión del texto bíblico, que no profundizan en el mensaje. Y aquí yo quiero plantear esto porque muchas veces se cometen graves errores. El otro día yo estaba conversando con una persona y le decía, bueno, nosotros normalmente cuando encontramos contradicciones en la Biblia es porque nosotros nos hemos equivocado al leerla. Y le he dado un ejemplo y no es para profundizar más, solamente se los doy a ustedes. Hay pasajes de la Biblia en donde Dios dice que se arrepintió, pero al mismo tiempo la Biblia dice que Dios no es hombre para que se arrepienta. Alguien que hace una lectura superficial de la Biblia va a decir, ¿ves? La Biblia se contradice. Y por lo tanto, cuando esa contradicción se la presentan a un hombre, a una persona que no ha profundizado en su estudio bíblico, esa persona va a tender a dudar de Dios y dudar de su mensaje. Pero en todo caso, y aquí hay que ser claro, es que la Biblia no tiene esa contradicción. Esa es una contradicción, por ejemplo, donde se dice que Dios se arrepintió y después se dice que Dios no es hombre para que se arrepienta, es una contradicción aparente. ¿Y por qué? Por lo siguiente, porque los términos que se usan para arrepentirse, en hebreo, por ejemplo, son distintos. Muy bien, excelente, la escritura requiere una correcta interpretación. Y voy a dar un dato. Cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió, por ejemplo, de haber creado al hombre, al ser humano, el término correcto o el término más no correcto, adecuado sería y Dios sintió un tremendo sufrimiento en lo más profundo de su ser por haber creado al ser humano. Hay un tema. No se está refiriendo al arrepentimiento como lo entendemos nosotros. Se está refiriendo a que Dios sufrió
Y Dios, en cuanto persona, siendo Dios, pero persona, obviamente puede sufrir. Y podríamos hablar del tema del sufrimiento en Dios también. No lo vamos a hacer, no es nuestro tema. Pero en los otros pasajes donde dice que Dios no es hombre para que se arrepienta, se está refiriendo a que Dios no es hombre para qué, para echarse atrás en sus dichos. Entonces ahí se aplica mejor nuestra lectura de la interpretación del arrepentirse. Sin embargo, si nosotros no profundizamos en la palabra de Dios, lo que va a pasar es lo siguiente. Vamos a malinterpretarla y vamos a encontrar aparentes contradicciones que no son tales y no son reales en el mensaje bíblico. Bueno, avancemos un poquito más y entendamos ahora el tema de que la Biblia nos llama a tener una forma de pensar. Y ahí es donde entramos a la epístola a Santiago, capítulo 1, versículos del 5 al 8, que dicen así. Dice así: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se las dará, pues Él la da sin medida. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor, pues su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. Esta es la traducción NTV. Me gustó porque es un poquito más clara que la Reina Valera del 60 que uso yo normalmente. Pero aquí les quiero dar un dato. Hay 3 palabras que yo quiero analizar para que nos vayamos dando cuenta de lo potente que es lo siguiente: que no podemos ser cristianos y además sumar otra ideología a nuestra forma de ver el mundo. Yo les voy a aquí comentar algunos conceptos. Cuando la Biblia en este pasaje habla de sabiduría, y quiero mencionar y quiero analizar brevemente el concepto de sabiduría, fe y duda. Cuando la Biblia habla de sabiduría, nosotros corremos el riesgo, y a mí me pasó durante años como profesor de filosofía, de poner mi concepción de sabiduría en la Biblia, cuando hay un grave error en eso, porque yo tengo que investigar y hacer un análisis hermenéutico respecto a lo que quiere, sobre lo que el pasaje quiere decir en torno a lo que es la sabiduría. Pero cuando uno lee este pasaje de Santiago y te encuentras con el concepto de sabiduría, no está usando el concepto de sabiduría en el sentido tradicional filosófico griego, como normalmente lo utilizaríamos nosotros, en donde se habla de sabiduría como un saber abstracto sobre realidades metafísicas, metarrelatos y conceptos y discursos complejos. No es eso. De hecho, muy distinto es el concepto de sabiduría que se usa acá de lo que sería la sabiduría gnóstica, por ejemplo, contra la que el cristianismo se tuvo que enfrentar. Cuando se habla de sabiduría en este pasaje, se habla de una sabiduría que hace referencia a una sencillez espiritual, pero teniendo presente siempre la voluntad de Dios y entendiendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y al mismo tiempo siendo buenos administradores de nuestra vida. Entonces, el concepto de sabiduría aquí refiere a la capacidad de poder vivir de forma práctica la voluntad de Dios en nuestras vidas, y no solamente desde una perspectiva teórica. Entonces aquí el concepto de sabiduría es vivir en nuestra vida concreta y diaria la palabra de Dios, la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, tal como dice Romanos 12, versículos del 1 al 2. Cuando se habla de fe, no se habla, por ejemplo, y esto es importante que lo sepan, cuando la Biblia habla de fe, y habla de fe aquí también, no se refiere a una fe en el sentido de creer solamente. El concepto de creer está muy manoseado. Cuando la Biblia, y aquí en Santiago, habla de creer, está hablando de confianza y utiliza la figura, que es bastante buena para aclararlo, de un hijo que va en los brazos de su padre o de su madre. Eso es fe. ¿Sí?
Cuando los que tenemos hijos, sabemos que cuando tú tomas a tus hijos en los brazos, ellos están completamente tranquilos y seguros porque saben que los padres no los vamos a soltar. A algunos se nos pueden caer los hijos de los brazos, pero Dios, que es el Padre eterno, nunca va a permitir que nosotros nos caigamos de sus brazos. Fe es esa actitud, la actitud que tiene un bebé o que tiene un hijo pequeño que va en los brazos de su padre. Es decir, una confianza y una seguridad completa en que todo está en el control de Dios. Y ahora el tema de la duda, porque dice, bueno, si alguien necesita sabiduría, pídasela a Dios y Él se las da sin reproche, y al mismo tiempo después dice, bueno, y pida con fe, con confianza, y después dice, no dudando. Pero ¿a qué se refiere el concepto de duda? Y aquí solamente menciono el griego. Cuando habla de duda, se usa el término diacrinos, y diacrinos no es el dudar en el sentido existencial que nosotros pensamos. Diacrinos hace referencia a lo siguiente, a estar vacilante entre dos formas de pensar o de ver el mundo. Entonces, lo que Santiago nos está diciendo es, cuando tú pidas sabiduría a Dios, cuando tú quieras vivir, si tú quieres vivir como Dios quiere que vivas, pídele a Dios que Él te dé esa capacidad, confiando en que Dios lo va a hacer, pero sin estar vacilando entre pensar como Dios dice y pensar como el mundo dice. Entonces, de pronto, el pasaje de Santiago, capítulo 1, versículos del 5 al 8, se vuelve excluyente de cualquier otro sistema filosófico o ideológico. El pasaje de Santiago literalmente excluye cualquier forma de pensamiento que no sea el mismo cristianismo y por lo tanto el mensaje que se encuentra en la Biblia. Eso es tremendamente potente. Eso es un punto central que nosotros como pueblo de Dios tenemos que tener claro. Este pasaje de Santiago nos muestra y nos dice claramente, si profundizamos en el texto, que no podemos ser cristianos y algo más. Porque el Señor nos dice, ¿quieres tú tener la capacidad para vivir como yo quiero que vivas? Entonces tienes que hacer algo. Tener confianza en mí y no estar vacilando entre dos formas de ver el mundo. No puedes a momentos pensar como cristiano y después decir, pero yo tengo una justicia social marxista. No puedes decir, yo creo en la palabra de Dios, pero después decir, voy a luchar por la, no sé, por la reivindicación de los derechos de las mujeres desde la lógica feminista. No puedes decir, yo creo en la palabra de Dios, pero me voy a sumar a un movimiento vegano. Por ahí estaban haciendo videos sobre los veganos. Bueno, no, porque es excluyente. O tú piensas como cristiano, o piensas como feminista. Piensas como cristiano, o piensas como marxista. Piensas como cristiano, o piensas como vegano, porque en último término son ideologías, formas de entender el mundo que no van acorde con los preceptos y principios de ellos. Yo sé que con lo que estoy diciendo me puedo ganar muchos enemigos en las redes sociales, pero se los digo con todo el amor del mundo. Ya, porque ya se lo digo al tiro, pero tengo que amo más a Dios que el buen nombre en redes sociales, ¿ya? Así que eso por si acaso. Incluso sé que esto puede no agradarle a muchos cristianos, porque no es cómodo, no es agradable, pero es la Biblia. Y si soy cristiano, entiendo que mi punto de referencia es la palabra de Dios y que la palabra de Dios manda, no lo que a mí me gusta. Y aquí nuevamente entonces volvemos a lo siguiente, que es esto, que tenemos que entender una cosa, que todo sistema ideológico que el mundo presenta está caído, está contaminado por el pecado y que en último término no se pueden comparar ni pueden venir a completar ninguna idea que la palabra de Dios diga. Es decir, yo asumo el concepto de justicia de la Biblia o asumo el concepto de justicia del mundo. Asumo el concepto de lo que significa ser hombre y mujer bíblico o acepto el concepto que entrega el mundo. Pero no puedo mezclarlos. ¿Entienden? No puedo mezclarlos. No puedo decir soy cristiano y saludar a todos. ¿Ya? No puedo. Vamos. Quiero poder
aquí avanzar un poquito en este punto y plantear una pregunta, que es cómo podemos aprender a discernir cuando una idea o un discurso es contrario a la palabra de Dios. Y aquí hay varias estrategias que son a lo que yo quería llegar hoy día. Yo quería llegar a este punto, a las estrategias. Eh, por lo menos estrategias racionales, pero que tienen un fundamento bíblico. En primer lugar, yo les podría mencionar que hay una estrategia que es la que a mí me ha servido, que es esta. Uno, tengo que identificar los axiomas, es decir, las creencias fundamentales desde donde este discurso se eleva. Dos, tengo que identificar si este discurso utiliza falacias o razonamientos que son, en último término, aparentemente lógicos, pero que realmente no lo son. Y tercero, tengo que darme cuenta de cuáles son las consecuencias de seguir ese discurso. ¿Ok? ¿Cuáles son las consecuencias de seguir ese discurso? Cuando yo analizo estos tres aspectos, puedo darme cuenta si efectivamente este discurso es o no es contrario a la palabra de Dios. Pero hoy día quiero presentarles un método, un sistema. ¿Qué razón tienes con eso de saludar a todos y ser cristiano? Ah, es que es un juego. Lo que pasa es que he escuchado y he visto mucho en redes sociales de gente que hoy día que habla de todes o que escriben todes. Y ahí podríamos hablar acerca del concepto del lenguaje, porque lo comparto absolutamente. Ah, gracias. Y yo creo que hay que plantearlo así. Cuando yo hablo en todes o saludo en todes, aunque sea de juego, tengo que entender que el lenguaje es constructor de realidades. Y como el lenguaje es constructor de realidades, al hablar con ciertas palabras, por ejemplo, todes, que es espantoso eso del lenguaje inclusivo como se plantea, o al escribir así, lo que estoy haciendo es anular ciertas diferencias que son biológicas y objetivas, y que en último término van en contra de lo que la Biblia dice, porque la Biblia siempre hace diferencias, no por discriminación, sino que hace diferencias porque el Señor nos muestra, por ejemplo, que hombre y mujer somos diferentes y que tenemos distintos roles. Ya, claro que sí, no tiene nada de inclusivo el lenguaje inclusivo, completamente de acuerdo. ¿Sí? Ahora, quiero plantearles un sistema que es muy bueno, que está planteado en un libro que yo siempre cito, porque lo he estudiado mucho y que es una muy buena referencia bibliográfica, que es el libro Verdad Total de Nancy Pearcey, que plantea tres preguntas o tres momentos, y esto es una estructura bíblica, una estructura sacada de la Biblia, que te permite analizar los sistemas filosóficos e ideológicos y discursos. Y aquí quiero plantear lo siguiente. Desde la Biblia, cuando tú analizas la Biblia, puedes encontrar tres momentos o tres etapas que te muestran cómo es que el desarrollo de la humanidad se ha ido dando. Y voy a plantear así. Estos momentos son creación, caída y redención. ¿Qué quiero plantear? Que cuando nosotros escuchamos un discurso, cuando leemos un texto, tenemos que hacernos por lo menos tres preguntas que son fundamentales. Una, ¿cómo esta ideología plantea que surgió el mundo? En otras palabras, ¿cuál es el comienzo de todo? Después, ¿cómo esta ideología plantea que surgió el mal? O es decir, ¿cuál es la causa del mal? Y después, el concepto de la redención, que implica cómo esta ideología plantea que se puede arreglar el mundo, que en último término es cómo se puede traer una salvación del mal al ser humano desde esta ideología. Y aquí quiero invitarlos a analizar la cosmovisión cristiana, para que nosotros entendamos lo que implica el cristianismo y a partir de entender lo que implica el cristianismo, podamos comprender en efecto, por ejemplo, cuáles son las bases del cristianismo, cuáles son sus fundamentos, y de ahí poder tener ideas sobre cómo filtrar sistemas filosóficos o discursos políticos y saber si en efecto son de alguna forma o tienen relación con el cristianismo o no. En primer lugar, el cristianismo en torno al momento de la creación o al concepto de la creación plantea que los seres humanos somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:27, que fuimos creados con una dignidad especial,
que somos seres racionales, que tenemos la capacidad de amar, de crear, que somos seres psicosociales, espirituales, pero que además nos creó bajo una estructura que es una estructura familiar, en donde tú encuentras presente a un hombre y a una mujer. Y además, en Génesis encontramos que Dios le asignó roles claros y específicos al hombre y a la mujer. Y eso se encuentra también elaborado y desarrollado en distintas epístolas. Aquí, por lo tanto, vemos que hay un momento que es el momento de la creación, donde hay toda una estructura que la Biblia nos plantea que es o que responde a cómo es que se creó el mundo y puntualmente cómo fue creado el ser humano. Sin embargo, el concepto de la caída, se quedó para esperarme. Muchas gracias, estimado Augusto, bendiciones. Gracias por haberte quedado hasta las 4 a.m. Ya, qué bueno, me alegro mucho, pero igual lo podías ver diferido. Pero bienvenido, gracias. Bueno, con respecto al tema del concepto de la caída. Cuando hablamos de caída, tenemos que entender qué presenta la Biblia como caída. La doctrina de la caída desde la Biblia señala lo siguiente: el ser humano pecó y que somos seres totalmente caídos. Esto es súper importante, presta atención acá. Si somos seres completamente caídos, nada, ningún sistema filosófico que nosotros podamos armar realmente va a poder traer salvación. Y eso es potente, porque el ser humano, debido a su estado caído natural, tiende a armar sistemas filosóficos para hacer algo potente, que es esto: generar sus propios dioses. Ahora, ¿tú estás hablando entonces, Felipe, en contra de la filosofía? No, porque en la medida en que la filosofía busca acceder a verdades y busca la verdad de forma honesta, eventualmente la filosofía te va a llevar a reconocer que lo que dice la Biblia es cierto. ¿Ok? Por eso hay gente que no es cristiana que es capaz de reconocer algo potente, que es necesario que exista un Dios. De ahí no quieren dar el salto y hacer un reconocimiento que este Dios tiene que tener una identidad y una personalidad. Pero hay muchas personas que son teístas y que reconocen que tiene que haber necesariamente un Dios, un primer motor inmóvil, y que no puede ser esta existencia azarosa. Entonces tú dices, wow, la filosofía efectivamente puede dar pasos y puede llevarte a reconocer verdades e identificar verdades que dice la Biblia, pero tú necesitas de la revelación específica que es la Biblia para poder profundizar en esas verdades. Ahora, aquí entendamos lo siguiente: el ser humano es un ser caído. Cada acción que cometemos, aun cuando pueda parecer buena, si no tiene como propósito la gloria de Dios, es pecaminosa. Lo bueno es esto: que nosotros, como raza humana, podemos experimentar algo que se llama la gracia común. Y la gracia común implica, entre muchas otras cosas, que nosotros podemos llegar a discernir estas verdades de alguna forma que Dios ha puesto en la naturaleza. Sin embargo, somos seres caídos y no podemos, por nuestras propias fuerzas, llegar a conocer a Dios de manera más profunda, a menos que tengamos la revelación específica que es la Biblia. Y aquí nos encontramos, por ejemplo, con estos son panderetas, ¿no? Esos tíos, no sé de qué es panderetas, así que voy a seguir. Cuando hablamos del concepto de redención, ¿qué implica o qué plantea la Biblia sobre la redención? La única forma de redención, de solucionar los problemas de la humanidad, es por medio del acto salvífico de Jesús. Aquí esto es súper importante, porque no hay sistema político que te proponga igualdad y que vaya a solucionar los problemas de un país. Y esto puede ser que me haga ganar muchos haters, pero tengo que ser súper transparente. La Biblia nos señala que la redención de la humanidad solamente viene por medio de Jesús. Juan 3:16, versículo muy conocido. Ah, esos son los panteístas. Ah, ya, por ahí podemos entrar a responder, gracias. El panteísmo es otra cosa distinta al teísmo, porque el teísmo igual reconoce que hay una separación entre lo Dios y lo creado. Los panteístas plantean que la naturaleza misma es Dios. Pero volvamos. Juan 3:16 dice lo siguiente: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Ok?
Entonces, aquí hay un tema importante. La redención solo viene por Jesús. Sin embargo, cuando nosotros vamos viendo el panorama bíblico y vemos que otros movimientos, y el panorama histórico, vemos que otros movimientos han tratado de plantear sistemas o formas de redención distintas a los que plantea la Biblia, tenemos un grave problema. Porque en efecto, hay sistemas que han solucionado, sistemas políticos e incluso filosóficos que han logrado solucionar ciertos problemas. Lo complicado es esto, que al solucionarse estos problemas generan otros. Yo voy a plantear algo, pero el comunismo en Rusia, con Stalin, en un momento parecía fabuloso. La gente decía, wow, ahora vamos a tener igualdad. Claro, acabaron con todo lo que fue la monarquía zarista, bueno, con los zares rusos, se acabó con eso, los bolcheviques toman el control y parece que viene una época de igualdad. Y en efecto, vino una época de igualdad, donde hubo muchas muertes. De hecho, piensen solamente esto, pero en la Rusia comunista murieron 350.000 cristianos por profesar su fe, porque el comunismo en la Rusia de Stalin reducía al ser humano solamente a procesos biológicos y a un engranaje social. Entonces podemos, por ejemplo, tener sistemas políticos que van a prometer igualdad, pero a cambio de algo. El cristianismo soluciona los problemas. ¿Cómo lo soluciona? Porque va a la quid, a la razón, a la causa, que es el pecado. Evidentemente, esta redención, esta solución, comienza y se hace evidente con Jesús en la cruz, pero se va a manifestar completamente con la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Por eso la Biblia siempre nos llama a sean inteligentes, sean sobrios, tengan dominio propio y pongan completamente su esperanza en la gracia que se les manifestará cuando venga Jesús. ¿Por qué planteo todo esto? Porque en último término, el cristianismo es una cosmovisión tremendamente estructurada, que nos plantea elementos claros. Cómo Dios crea el mundo, cómo el mundo cae en el pecado, cómo el mundo es salvado. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente: comenzar a analizar las cosmovisiones que hoy día se nos están presentando. A analizar, por ejemplo, el comunismo, a analizar el consumismo, a analizar el progresismo, a analizar el feminismo y darnos cuenta si en efecto estas cosmovisiones se acoplan y tienen la misma interpretación de los hechos que el cristianismo. Y les planteo esto. Si tú te encuentras con una cosmovisión que tiene un discurso distinto al cristianismo, que tiene una interpretación distinta al cristianismo, tienes que desecharlo. La Biblia es tremendamente clara. El cristianismo es una cosmovisión completa. Y el cristianismo nos acerca a un modelo de persona que avanza en un proceso de perfección. La Biblia dice, los hijos de Dios son como la luz de la aurora, que van en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18. Los cristianos no estamos llamados hoy día en esta época a deconstruirnos y a rehacer nuestra visión de Dios en función del contexto social, político, cultural. No, para nada. Nuestro llamado es a profundizar en la palabra de Dios, a conocer a Dios y así a avanzar en santidad. Él expone en su palabra lo que es justo, injusto, correcto, incorrecto. Quiero leerles un pasaje, Colosenses capítulo 2, versículo 6 al 10, que dice así. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda su vida sobre Él. Entonces, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas, con cosmovisiones seculares del mundo y con disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de poderes espirituales de este mundo y no de Cristo.
pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. ¿Saben qué? Hoy día los quiero llamar a algo muy sencillo, a que comiencen a hacer un proceso, yo creo que espiritual, pero que es de bendición. Y no comiencen ustedes, comencemos nosotros a analizarnos a la luz de la Escritura y a preguntarnos, ¿cuántas ideas del mundo han entrado en mi mente? ¿Cuántas ideas del mundo hoy día están afectando mi forma de pensar? Tenemos que hacer eso. Si queremos ser cristianos, como ese hombre que profundizó y que excavó y que construyó su casa sobre la roca, tenemos que depurarnos por medio de la oración y de la lectura bíblica de todas aquellas ideas que el mundo está planteando y que seguramente nos han afectado y que hoy día determinan cómo vivimos incluso nuestra vida cristiana. Por eso, a partir ya de la próxima semana, voy a partir con una exposición a partir de esta estructura, creación, caída y redención. A partir de esta estructura voy a partir haciendo un análisis de lo que es la perspectiva de género. Y vamos a ver qué tan compatible es. Después quiero seguir con otro movimiento que no le tengo un nombre, pero digamos que es, no sé, la teología liberal que plantea la reconstrucción y deconstrucción de la Biblia y de Dios. Y así vamos a seguir avanzando con el comunismo, con el consumismo, con lo que es el progresismo. ¿Y saben qué? Nos vamos a dar cuenta posiblemente que muchas ideas de esos movimientos filosóficos están metidas en nuestras cabezas y que nuestra vida práctica y concreta, nuestra vida también cristiana, puede estar estancada, porque estamos viendo el mundo a momentos con una cosmovisión cristiana, pero después con una cosmovisión del mundo. Para cerrar, quiero decir lo siguiente. En Latinoamérica estamos viviendo un proceso espantoso a nivel social. Una crisis tremenda. En Chile la vivimos. En Colombia la viven. En Venezuela la están pasando también. En Perú también. ¿Saben? Nosotros como cristianos, hoy día, más que nunca, estamos llamados a volver a las Escrituras, a no poner nuestra fe en esas filosofías, en esas ideologías políticas que hoy día se levantan. ¿Saben por qué? Porque en último término van a solucionar algunos problemas, pero son creaciones humanas y por lo tanto van a surgir muchos, muchos otros problemas. Y si confiamos en esas filosofías, en esas ideologías, vamos a ser defraudados. Pero si ponemos y hacemos lo que dice la Biblia, seamos inteligentes, tengamos dominio propio y ponemos toda nuestra esperanza en la gracia que se manifestará cuando Jesucristo venga, entonces no seremos defraudados. Sí, en Argentina sé que también lo están pasando muy mal. Bueno, estimados, hoy día fue como una introducción. Hoy día fue como una introducción para lo que vamos a estar viendo la próxima semana. Así que sin nada más que decir, me despido, aunque si alguien no sé si quiere hacer alguna pregunta técnica, alguna cosa. Yo en general nadie me hace muchas preguntas, así que bueno, será. Pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, la puede hacer. Y si no, nos despedimos, ¿ya? Y voy a subir este en vivo, lo voy a subir acá a Instagram, por si alguien lo quiere ver, pero además lo voy a subir a YouTube para que ahí mis haters me escriban. Ya, bueno, eso. Muchas bendiciones, cuídense. Chao. Ahí vamos a cortar esto y finalizo. Y acá también